porfa, licenciada, es que hablo con el cuento. Ok, bueno, entonces, San Pablo, ya dijimos, tiene todos esos problemas. Problemas que son de hoy todavía, sin corregir. Todavía existen esos problemas. ¿Por qué pasan esos problemas? Porque justamente van a ver que Pablo va a decir en la carta a los romanos para qué se desarrollan las comunidades. Y es justamente para anunciar a Cristo. No tienen otro objetivo. El tema no es ni administrativo, es simplemente para anunciar a Jesús. Y eso se pierde. Entonces, al perderse, pues tenemos lo que ustedes dicen. Personas que no conocen su fe ni conocen a Cristo y repiten lo que buenamente les han ido enseñando. Entonces, bueno, no podemos hacer más porque eso es así. Y entonces aquí tenemos esas partes donde él estuvo, ¿verdad? Ya ahí les queda para que ustedes hagan el análisis ahí de la parte de Éfeso, en esta parte, y Colosa. Que era Colosa, pues, ciudad de Colosas era una ciudad pequeña del Asia Menor, situada en la región llamada Frigia, en el valle del río Lico. Estaba situada cerca de la Odisea y Perápolis. La mayor parte de su población estaba formada por gentiles y un número considerable de judíos. San Pablo los visitó en 2 ocasiones, en el segundo y en el tercer viaje. Y esas comunidades fueron fundadas, vean, fueron fundadas por otras personas, no por él. Por favor, pongan atención. ¿Cuándo se escribió esta carta? Pues Pablo dice que escribió esta carta cuando se encontraba encadenado en prisión. La tradición cristiana estima que se trata de su primera cautividad romana, entre el año 61 y 63, pero no están de acuerdo. La carta es llevada por Tíquico, a quien acompaña Onésimo. Onésimo era el esclavo. ¿Cuál es el motivo de la carta? Pablo recibe la visita de Epafras en su prisión en Roma. Epafras cuidaba las comunidades de Colosa, Hierápolis y la Odisea. El discípulo le avisa los peligros que acechan esa comunidad. Tratan de encuadrar a Cristo en el entramado de ideas. Oigan eso, qué interesante. Las ideas que ya tienen, ellos tratan de meter a Cristo en esas ideas que ya tienen. Vean ustedes, por ejemplo, cuando eso es tan actual. Por ejemplo, cuando vemos la teología de la prosperidad, se trata de meter a Cristo en todo este nuevo movimiento mercadotécnico y de poderíos, como utilizan esas palabras, y tratan de presentar toda esa idea. Luego tenemos temas de extraterrestres y todo, también podemos meter a Cristo en ese punto, ¿verdad? En fin, se le puede meter de todas las formas que se quiera y siempre decimos que somos seguidores de Cristo, pero tratándolo de encuadrar en todas esas ideas que se van desarrollando. Vean cómo eso es actual, o no lo ven actual. Sí. ¿Se fijan? Entonces, gracias a Epafras, San Pablo se da cuenta de la gravedad del asunto. Eran manifestaciones de temas filosóficos. Y acuérdense que la filosofía y la religión va bastante unida. Pero esas ideas son opuestas al cristianismo. Era ya en el siglo II, y miren, cuando ustedes estudien el Evangelio de Juan va dirigido a los gnósticos, precisamente porque definitivamente ese hacer de Jesús una apariencia, pues es lo que va a entrar en conflicto, ¿verdad? Y bajo la inspiración de esas verdades capitales, entonces ahí es donde se va a regir o se va a desarrollar lo que es el dogma y lo que es la moral cristiana. Pero vean que entonces tanto el dogma
que la gente con qué facilidad lo rechaza. Ay, no, ese es un dogma, como decir, eso lo inventó a saber quién, y eso lo puso la iglesia ahí para hacer, no. El dogma tiene sus raíces muy profundas en los primeros momentos de la iglesia, cuando hay una pluralidad, dijimos anteriormente, de ideas en relación a Cristo. No importa que usted crea lo que tenga que creer de cualquier otra cosa, pero en relación de Cristo usted tiene que tener mucho cuidado de lo que va a creer de Él, en relación de Él. Entonces, el problema no es de todas las ideas que puedan tener de distintas maneras, pero en relación a Cristo, entonces hay que tener ciertos parámetros en relación a Él. Y en relación a la actividad humana, pues hay que tener una coherencia, una consecuencia, que Jesús lo dice muy claramente en la cena y en su despedida y en el lavado de los pies que da a sus discípulos. Un mandamiento les doy, que se amen. Fíjense, no dice ni que vayan a la iglesia, ni que comulguen, sí dijo, hagan esto en memoria mía, pero no dijo ni que todos los días, ni cada cuánto, simplemente, pero sí dijo, que se amen como yo los he amado. Ese es el mandamiento. Entonces, claro, hay otra serie de cosas que pueden ser después moral, pero viene a ser exactamente igual que el decálogo. Por eso él no viene a abolir el decálogo, porque en ese mandamiento del amor está resumido. Ahí está resumido todo el decálogo en relación a Dios y en relación al prójimo. Porque si yo amo a la persona, yo no le voy a desear el mal, ni se lo voy a desear, ni se lo voy a hacer. Entonces, ahí queda totalmente centrado. Ni me voy a aprovechar, ni voy a ser oportunista, ni voy a sacar ventaja, cosa que humanamente está muy fácil para hacerlo. Entonces, con el misterio de Cristo es importantísimo que conozcamos su mensaje y que nos esforcemos a entender qué dijo él en su momento, qué le entendieron y qué le entendemos hoy. La estructura, pues inicia como siempre con un saludo, luego da gracias a Dios por esa comunidad de Colosa, ora para que progresen en la santidad y en la perseverancia, para que reciban los dones del Espíritu, la sabiduría y el entendimiento. ¿Para qué? Para que den frutos de buenas obras. O sea, no es para acumular conocimiento, la sabiduría no es para acumularla y el entendimiento tampoco, es para dar frutos de buenas obras. Entonces, hay un canto a la primacía universal de Cristo. Ahora, fíjense bien una cosa y pongan mucha atención en esto. Es Pablo el que da esa primacía a Cristo. Cristo se la dio al Padre. Fíjense en los procesos, por favor. Es Pablo el que da esa primacía a Cristo. Cristo nunca se la dio a sí mismo. En el Evangelio de Juan, no en los sinópticos, en el Evangelio de Juan, Jesús dice, quien me ve a mí, ve al Padre, en el Evangelio de Juan. Pero ahí ustedes también tienen que fijarse cuándo fue escrito, dónde fue escrito y a quiénes eran sus destinatarios. Y ya dijimos que eran los gnósticos. Entonces ustedes ya ahí entienden, sacan consecuencias porque ese idioma, porque ese no es idioma, es esos discursos de Jesús tan largos en Juan. Fíjense, en el Evangelio de Juan no hay milagros, no hay exorcismos, no hay parábolas, no hay. Lo que hay son 7 signos, no se llaman milagros, se llaman signos de quién es Jesús. Fíjense, no hay exorcismos, no hay parábolas, Jesús ahí no está enseñando nada. Si ustedes se fijan en las grandes catequesis, porque cada una desarrolla una catequesis entera, que termina preguntando Jesús, ¿crees tú esto? Al ciego le dice, yo soy la luz, ¿crees tú eso?
Sí creo, dice, ok, ahí se cumplió la catequesis, ahí estuvo el anuncio, ahí estuvo. En la resurrección de Lázaro, en el diálogo con Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees tú eso? Entonces, hay que ir comprendiendo desde dónde se está diciendo. Por eso, cuando se proclama el Evangelio es según, porque tiene toda ese sentido de por qué se está diciendo. Entonces, esta reflexión sobre el señorío de Cristo, sobre toda la creación, esta reflexión la hace Pablo y los frutos de esa acción salvífica. Y el apóstol se complace en los padecimientos que pueda sufrir a causa de las tareas que lleva por Cristo. Entonces, es Pablo el que le va a ir dando a Cristo todo ese señorío. Vean ustedes en la carta a los Filipenses. Y luego defiende la fe, ¿verdad?, de los colosenses y les previene que no se dejen engañar. Ahí está. De las ideas. Filosofías son ideas, son pensamientos de otro tipo, de otra forma. Les confirma que solo el bautismo tiene el poder de dar la vida eterna y perdonar los pecados. Fíjense ustedes, aquí si nos quedamos en la letra, solo el bautismo. Aquí ya se fue para otro lado la penitencia. Claramente eso no estaba en la época de Pablo. Eso se desarrolla posteriormente, mucho posteriormente. Los sacramentos no se establecen desde el primer momento. ¿Qué es lo que ellos viven desde el primer momento? El bautismo y la fracción del pan. Esas son las dos cosas y no se llamaban sacramentos, se llamaba el memorial del Señor. Entonces, ahí se van subrayando esas potestades. Y los ángeles son inferiores a Cristo. Entonces aquí vean ustedes este tema también actual. Hoy todas las personas tienen ángeles, los ángeles ya tienen nombre. Eso no es tan nuevo. Eso está desde ese periodo en Grecia y en todos esos ambientes. Tributan a los ángeles un culto supersticioso, un culto que solo a Dios se debe dar. Combate a los que dicen que la materia es mala, o sea, el tema de que el cuerpo es malo no está aquí. Eso entra después en la iglesia a través de ¿quién? De San Agustín. Reprenden con firmeza todos esos abusos, porque son opuestos a las verdades, a las verdaderas manifestaciones de piedad. Entonces, de todo esto hay consecuencias morales. Pero la moral es una consecuencia del seguimiento de Cristo. O sea, si faltamos a la moral, es incoherencia. Simplemente lo que dice Jesús en el Evangelio. El que no está conmigo, pues el que está conmigo cosecha, y el que no está conmigo desparrama. Bueno, pues y entonces yo en mi moral ando para el norte y en mi cristiandad voy para el sur, pues claramente no voy para ningún lado, ¿verdad? No hay una coherencia, no hay una lógica, y esa es una forma que se ha vivido el cristianismo, entendiendo que el cristianismo puede ser ritos, normas, voy a misa, me confieso, rezo rosario, novena, todo un tema religioso, pero mi manera de moral, y cuando estamos hablando de moral no estamos hablando solo de sexualidad, estamos hablando de todo. Cuando yo no pago el salario justo, cuando yo me aprovecho. Moral es un abanico. Entonces todo eso surge pues del seguimiento de Cristo. Incluso cuando nosotros en el yo pecador decimos por omisión, ese es un tema moral. ¿Por qué? Porque pude ayudar y no lo hice, por lo que ustedes quieran. Porque me dio pena, porque no sabía, porque qué iban a decir, porque para qué me iba a meter. Ok, usted omitió, punto. Entonces, por lo que haya hecho, ese es un problema moral. En fin, eso es todo desarrollo. Y todo tiene que ver con el seguimiento a Cristo, porque ya dijimos una cosa. Desde que se anuncia el Evangelio en la persona de Jesús, no es impuesto. El Evangelio y la persona de Jesús es una propuesta de amor a la humanidad. Es aceptar que Dios existe, que es un Padre bueno para toda la humanidad, toda. Jesús dice, así como el sol sale para todos, buenos y malos. Entonces,
no es aquello que mi nubecita o mi solito está solo encima de mi casa porque yo soy la única, no funciona así. Entonces ahí dice que es para todos, esa es la red que jala a todos los peces, todos, ese es el Padre bueno. Pero si nosotros pensamos un poquito, vemos ahí que el anuncio del reino está al inicio, el reino es para todos. Pero luego están los que quieren, eso también está dicho por Jesús, los que quieren trabajar sus talentos, y esos digamos que son aquellos que quieren cultivar, por decir así, las virtudes, si ustedes quieren, y aquellos que no quieren trabajar sus talentos, sino quieren aprovecharse de los talentos del otro. Entonces están esas dos realidades, ¿verdad? Ahí existen siempre, como el trigo y la cizaña. Pero ¿y entonces qué se hace? Pues hay unos que tienen que convivir, como el trigo y la cizaña, que tienen, ahí están los dos juntos. O como los peces, uno encima del otro, tienen que estar ahí. Pues entonces cada uno tendrá ese proceso en el camino de la vida de ver quién claudica. Si el que está empeñado en hacer cosas nefastas sigue con esa idea porque así aprendió, porque eso le dio éxito y porque eso lo sacó adelante, pues está convencido de eso, y que el que está esforzándose por ir en el camino angosto es un tonto, es un lo que sea, bueno, pues ahí están los dos perseverando en su camino. Entonces el reino de Dios se parece también al final, esa es la escatología, al final. Entonces al final el que perseveró con una probada virtud, ¿qué quiere decir una probada? Ahí sí entra la palabra prueba, probada virtud. ¿Qué significa? Que yo tuve toda la oportunidad de robar y no robé, pero yo tuve la oportunidad, al 100% fue probada. Y puede ser que hasta me acusaron de la, pero yo sé que no. O lo mismo en lo sexual, o lo mismo en lo que sea, fui probada. Esa es la verdadera virtud, la que es acrisolada, la que tiene que confrontarse con el mal y permanece. Ahí va el Evangelio. El Evangelio no es una cosa así superficial, ¿verdad? De golpearse el pecho y que me duele y nada más. No, tiene que ver con cosas muy profundas. Entonces dice, la vida cristiana no consiste en evitar el pecado, es participar de la vida de Cristo. Es decir, yo soy cristiano porque no le hago mal a nadie. No, eso no es. Ahí no estoy participando yo de la vida, de los frutos, ¿verdad? Entonces todo esto está en Pablo. Entonces, ¿cómo puede pasar esto? Bueno, revistiéndose con el hombre nuevo que es Cristo. Y da todo un programa de vida para el cristiano. Hablando de esto, de las virtudes que hay que ejercitarlas. Esas son las que hay que probar, pero no es que Dios me las va a probar a mí. O sea, no es que si yo estoy con una persona terrible, esa es una prueba que Dios me está poniendo a mí. No. Yo tengo talentos que digo que yo soy buena, bueno, pues yo voy a ver en esta relación si soy tan buena como digo, o resulta que no soy tan buena, yo me doy cuenta. Entonces tiene que ver con una forma de discernimiento de mi propio cristianismo y de mi seguimiento. Entonces así se va meditando. Oigan, lo que hay que meditar es la palabra de Dios, porque ese es el alimento. No las opiniones que tienen la gente de esa palabra de Dios. Esas opiniones son opiniones. Y ya saben ustedes que las opiniones son como la nariz, todo el mundo tiene una. O sea, las opiniones no son tan específicas, ¿verdad? Entonces, lo importante es lo que Jesús dice, y esa es su palabra. Entonces, cada acontecimiento debe ser santificado por el amor de Cristo, incluyendo esta pandemia. Esta pandemia nos puede realmente acrisolar en nuestras verdaderas virtudes que decimos que tenemos, porque nos trabaja la paciencia, que tanto somos pacientes, que tanto somos tolerantes, que todas ahí van entrando en casos concretos.
Y entonces aquí tenemos que Tíquico y Onésimo tomarán más extensamente de palabras sobre algunos pormenores. Y los compañeros de Pablo envían saludos y el apóstol le escribe de su puño y letra unas palabras de despedida. Fíjense, cuando dice aquí que el apóstol escribe de su puño y letra unas palabras de despedida, ¿qué quiere decir? Que no toda la carta la escribió él, ¿verdad? Porque si no, no tendría necesidad de decir eso. Pero cuando dice que él de su puño y letra escribe la despedida con sus propias palabras, bueno, entonces usted ahí tiene que ir entrando un poquito a profundizar en esos temas. Luego está la carta a los Efesios, que es más corta, muy importante. Efesios en Éfeso, en Asia Menor, situada entre Mileto y Esmirna, a 5 kilómetros del Mar Egeo, conquistada por los griegos, por Alejandro Magno. Pasó luego a dominio de Roma. Eso ya saben ustedes, todo lo que Alejandro Magno conquistó, después fue romano. Entonces era un centro administrativo y religioso de la provincia romana de Asia. El culto de la ciudad estaba dirigido a la diosa de la fertilidad, Artemisa para los griegos, y para los romanos era Diana. Poseía un templo extraordinario por su arte y su riqueza, y considerado una de las 7 maravillas del hombre. Mire, Artemisa de los griegos y Diana de los romanos, pero era diosa de la fertilidad. Eso es muy importante. Las diosas de las fertilidades eran muy importantes, y nosotros tenemos en toda la escritura que, por ejemplo, si ustedes ven con Abraham, Isaac, Jacob, no podían ser fértiles, no podían tener hijos. Y es Dios quien les da su heredad. Es Dios quien forma el pueblo. Aquí ustedes pueden ir viendo la diferencia que hay entre las distintas mentalidades a las que llega el Evangelio. La ciudad era famosa por sus artes mágicas y su tendencia a la práctica del ocultismo. Claro, porque ¿por qué la fertilidad es tan importante? Porque tiene que ver con la vida del campo, con la vida de los animales, con toda la vida, porque ese es el alimento. Entonces las estatuillas de estos ídolos eran fabricados por orfebres. Ellos trabajaban de eso. Por eso se enojan tanto cuando Pablo llega a predicar a un solo Dios y esto no es necesario. ¿Se dan cuenta ustedes cómo va ahí el interés capitalista? Que no es el capitalismo lo que está en esa época, pero el dinero siempre tan importante, que se enojan al ser presentado algo que va a afectar a sus intereses económicos. Entonces, vean, deja esa iglesia, esa comunidad. Fíjense que a veces hay que estar haciendo la corrección de que para hoy iglesia nosotros son las casas, pero para esa época las iglesias eran las comunidades. A veces ese migrar de las palabras que da otro sentido, a veces confunde, pero básicamente aquí está hablando de comunidades que se forman con esa problemática. Entonces Pablo escribe esa carta durante la primera cautividad en Roma y está dirigido a los fieles de Éfeso, aunque realmente iba dirigido a otras comunidades, como la de Colosas, la Odisea, Hierápolis, y hay otras más. Vean que, por ejemplo, Éfeso, la Odisea, están en las cartas de Juan, en las que empiezan en el Apocalipsis. En cuanto a la fecha, primavera del 63, o sea, ya muy cerca de su muerte. Tiene una parte dogmática en la que habla del plan de salvación. Pablo expone la grandeza de la obra salvadora de Cristo. Esta obra es la ejecución del proyecto eterno de Dios. O sea, Dios desde la eternidad lo que quiere es que regresemos a Él. Eso es todo. Venimos a esta tierra de paso y lo único que quiere es que volvamos a Él, porque de Él salimos, así dice San Agustín, y a Él tenemos que retornar. Pero parece que ese retorno se vuelve muy complicado.
Entonces, eso es lo que ha querido. Y ante toda esa complicación que tenemos del retorno, viene Jesús como camino para que podamos regresar. Entonces, aquí están las partes dogmáticas. El canto de bendición, el don gratuito de la salvación, la reconciliación de Cristo a los gentiles, las oraciones de Pablo, la visión de Pablo y las doxologías, que ya dijimos que son fórmulas, ¿verdad? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El canto de bendición es un himno de alabanza a Dios. Y las bendiciones se contempla, en las bendiciones se contempla el plan divino de la salvación. El tema de la predestinación, o sea, en la Biblia no está tocado el tema de la predestinación, pero si en algún momento encontramos esa palabra, es decir, la única predestinación que tenemos es de ser salvados. O sea, ¿de qué? De regresar al Padre. Esa es nuestra única predestinación. Pero aún en esa predestinación tenemos la libertad a no regresar, si no queremos. Entonces, no es la predestinación, así que somos, así como se entiende el tema de Judas, que este estaba predestinado para entregar a Jesús. No se entiende así. Esa predestinación no entra en el tema de Jesús ni en el tema bíblico. Sí, estamos todos predestinados para regresar al Padre, pero podemos hacer uso de nuestra libertad para no hacerlo. En ese sentido. Entonces lo que vemos en Judas es que estaba predestinado para la salvación. Fue llamado, fue escogido, fue todo. Ok. Pero hizo uso de su libertad. Y entonces, pues, realmente, en esa libertad, pues, él tomó otra predestinación, ¿verdad? Otro destino, por decir así. Entonces, estas bendiciones son beneficiarios tanto los judíos como los gentiles. En la oración, pues Pablo da gracias a Dios, pide que los cristianos crezcan en el conocimiento de Dios y de su obra salvífica, que sus corazones se iluminen, que se fortalezcan en la esperanza. Vean la estructura de una oración. Primero el agradecimiento. Y por eso muchas veces en el Evangelio dice no sabemos qué pedir, ¿verdad? Porque pedimos y pedimos. Pero vean, primero ahí está la estructura. Primero agradecer, luego que nuestros corazones se iluminen con la luz del Espíritu Santo, que nuestras penas se fortalezcan con la esperanza, don también del Espíritu, y que reconozcamos el poder de Dios manifestado y exaltado en la persona de Jesús. Y que la salvación es un regalo. Y que eso es muy difícil de entender también, porque para entender el regalo tenemos que entender que somos pecadores y que lo necesitamos, cosa muy difícil también de entender. Entonces, la misericordia de Dios lo salva gratuitamente. O sea, el don de la salvación tiene que ver con el tema de la justificación y de la misericordia mediante la persona de Cristo. Y en ese sentido, lo que hace Cristo es reconciliar a unos con otros. Los gentiles estaban alejados de promesas, de esperanzas en el verdadero Dios y ahora forman parte de esas promesas y de esas esperanzas que tenía el pueblo judío. Han llegado a ser conciudadanos igual que nosotros, familia de Dios. Entonces Pablo es servidor de Dios en la realización del proyecto salvífico, como lo somos nosotros. Su ministerio parte del misterio de Dios, como nosotros. Y su misión es anunciar a todas las personas que también estas personas, sean quien sea y hayan hecho lo que hayan hecho, son llamados a ser parte del cuerpo de Cristo. O sea, no es solo para unos, es para todos. Y entonces aquí encontramos la oración del apóstol que inicia en el capítulo 3, versículo 1.
se interrumpe, pide a Dios que fortalezca a los cristianos, que Cristo habite por la fe en sus corazones, que comprendan la dimensión del amor de Cristo, que lleguen a la plenitud de Dios, y termina con una doxología, casi siempre, ¿verdad? Con el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, o una pequeña alabanza. Y los grandes temas, el misterio de Jesucristo y el misterio de la iglesia, o sea, otra vez, de las comunidades. Entonces, ese misterio estaba escondido, pero luego es revelado por Cristo. Escondido en la mente de Dios. Y él pues da a conocer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que todos los seres humanos se salven. Eso tiene que ver con el Salmo que dice, Dios no quiere la muerte del pecador, quiere que se salve, quiere que cambie, eso es lo que quiere. Entonces, y eso pues a través de la persona de Jesús, eso es posible. Se identifica con el misterio de Cristo, por ser Cristo, recapitulación de todas las cosas. En Cristo está todo, ¿verdad? Y el misterio de la iglesia, o sea, de las comunidades, pues se ha revelado el Cristo por el Espíritu Santo y se manifiesta en cada comunidad. Porque cada comunidad forma parte del cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Eso lo dice Jesús cuando dice donde dos se reúnan en mi nombre. Entonces, la iglesia no es solo una comunidad local, sino que es una comunidad convocada por el Espíritu Santo de personas que creen lo mismo. Entonces, cuando decimos que cada uno cree cosas diferentes, pues ya ven cómo estamos. Y gracias a la relación, la cabeza, la iglesia cree hasta llegar a la plena madurez espiritual, de la cual Cristo es modelo y fuente. Entonces, por eso la consecuencia, ahí ven ustedes las conferencias episcopales, toda la iglesia es misionera, toda la iglesia es evangelizadora, toda la iglesia es discípula. Miren, eso nos lo están enseñando en conferencias episcopales 2000 y pico años después, y aquí lo tenemos tan claro. ¿Dónde nos perdimos? Y en la parte moral, pues tiene que ver con el tema de la unidad, de nuestro cambio interior, de justamente lo que hablábamos de las virtudes y nuestra lucha contra eso, ¿verdad? La llamada a la unidad, ahí la vemos todo, la renovación interior, despojarse de la vida, de lo que nos esclaviza, de las virtudes cristianas, que es la vida nueva, práctica de todo lo que nos acerca a Cristo, y eso nos lleva a vivir el amor. Bueno, la coherencia en todo lo que se refiere al amor a Dios y al amor a los hombres. Bueno, el tema de la familia cristiana, esto también hay que matizarlo, porque mucha gente ve a Pablo como que fuera una persona que rechaza a las mujeres, y tenemos que ubicarlo en su contexto y en su cultura. Pero dentro de la cultura romana y griega, la mujer tiene más valor que en la judía. Así es que deben de haber ciertas exageraciones de las mujeres de esos lugares, por los cuales él pone ciertos límites, por decir así, porque es una mentalidad diferente. Y la lucha contra todo eso. Ahí están las armaduras del Espíritu, que esta es una oración preciosa. Y bueno, ahí termina. Esto les queda ahí y ya no nos da tiempo, Filipenses y Filemón. Ana María decía que si queríamos terminar estas últimas, que una clase aparte, pues ustedes me dirán el día y la hora y con mucho gusto las terminamos. Ya nos quedarían solo esas dos. Yo sí quiero, licenciada. No sé la sesión 14 es la única que nos quedaría y ya ustedes me dirían, tendría que ser como el mismo lunes y tal vez como ya no tendrían
hora temprano el lunes, sería el lunes a las 8, si pueden, a la hora que ustedes serían, para que ustedes tengan el demás tiempo libre. Me cuentan porque en un minuto se va a terminar esto. Yo le escribo, Betsaida, para ver qué dicen todos, ¿ok? Ok. ¿Te parece? Me parece. Muchas gracias, licenciada. A ustedes, muchas gracias. No, a usted, licenciada, porque aprendimos miles. Aprendimos un montón. Esperamos tenerla el otro año, pero igual nos Sí. vamos a seguir viendo si Dios quiere. Bueno, entonces nos seguimos viendo. Ahí me cuentan entonces. Sí, Muy yo le bien, escribo. gracias, licenciada. Hello. Mm.